¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este curso sobre cómo redactar proyectos para la beca de producción artística que se conoce como PECDA. Este programa que se reparte en diversos estados de la República Mexicana y que apoya a diferentes disciplinas y especialidades del arte, así también como a gestores del arte. Y en esta ocasión toca revisar o descubrir cuál es el tema de tu proyecto. Así es, en el capítulo anterior ya logramos definir cuál es el proyecto con el que vamos a continuar o a plantear o a replantear para esta beca, pero hoy toca determinar exactamente cuál es el tema de ese proyecto. Porque si no sabes cuál es el tema de tu proyecto, es decir, si no sabes de qué trata tu proyecto, ¿cómo te puedes atrever a comenzar a describirlo, a fundamentarlo y a ponerle objetivos? Lo primero con lo que debes de comenzar es esto. Si no conoces el tema de tu proyecto, la realidad es que no conoces tu proyecto. Y bueno, si este es el primer video al que estás llegando y no sabes de qué estoy hablando ni sabes qué cosa es esto, bueno, este es un curso completo donde te enseño paso a paso cómo redactar un proyecto para la beca de producción artística PECDA. Y acá arriba te voy a dejar en este enlace toda la lista de reproducción de cada uno de estos videos, porque efectivamente no es uno. Esto no se va a resolver como hacen otros canaluchos en un videíto de 5 o 15 minutos con suerte. Esto se tiene que resolver pormenorizadamente para que puedas tener más posibilidades de ganar. Así que comenzamos con este capítulo sobre el tema de tu proyecto. Si mi vida tuviera un tema, ¿cuál sería? Auxilio Cocoon. Bueno, primeramente decir que tema y título no son lo mismo. La definición de la palabra tema, como lo indica el diccionario, es lo siguiente: proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso. La definición de título es palabra o frase con la que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito. Entonces aquí podemos notar lo que es la sustancial diferencia entre uno y otro. El tema es aquello de lo que trata, cuál es el asunto, cuál es la materia de tu discurso, porque efectivamente un proyecto artístico o de investigación o gestión cultural lleva un discurso, es decir, una idea propiamente tuya acerca de algo. Luego el título es la palabra o frase con la que se da a conocer el nombre de ese asunto. Entonces, el título en realidad es algo que debes de definir hasta el final. Y lo primero que hay que definir es tu tema. Entendiendo tu tema, entiendes el núcleo central de tu proyecto y hasta el final pensamos en un título, eso es lo de menos. De hecho, pues es lo más fácil de sacar de un proyecto. Para determinar el título de tu proyecto, primero hay que saber tu tema y el tratamiento que le darás a ese tema. Y ese tratamiento es una de las cosas que vamos a descubrir aquí. Entonces es necesario conocer principalmente 4 aspectos: tu área temática, tu concepto, tu objeto de estudio y tu problema de investigación. Cada una de estas partes son las que rodean la construcción del tema. Tú puedes comenzar a desarrollar cada una de estas partes en el orden en el que te sientas más cómodo realizando. Es probable que tú ya tengas más entendido cuál es el concepto, entonces puedes comenzar con el concepto y de ahí derivar todos los demás, o comenzar con el problema de investigación y de ahí derivar todos los demás. Sin embargo, el orden que te voy a presentar en este video es el orden que yo sugiero sigas porque es una mejor manera de derivar cada una de estas partes. Primero vamos a comenzar entonces con el área temática, es decir, en qué segmento de conocimiento o medio desarrollarás tu proyecto. El área temática es un conjunto de las materias parciales contenidas en un asunto general. Ejemplo: biología molecular, antropología socioeconómica, estética visual renacentista, arquitectura urbana. Vamos a definir aquí algo muy claramente. Una cosa es el conocimiento de estudio, un área del conocimiento humano como puede ser la biología, y un área temática de la biología es la biología molecular. Y así alrededor de la biología hay muchísimas áreas temáticas. Al hablar de un área temática no me refiero al tipo de arte o técnica en el cual desarrollarás tu proyecto. Me refiero a el área temática en que se va a desarrollar el tema de tu proyecto. Por ejemplo, si hablamos de que tú haces fotografía, bueno, fotografía es la técnica o disciplina a partir de la cual vas a desarrollar tu proyecto artístico. Y vamos a suponer que tu fotografía habla sobre la sociología étnica. Esa es el área temática de tu proyecto fotográfico.
Si te das cuenta, hay una diferencia entre la temática de tu proyecto y las técnicas o disciplinas a partir de las cuales lo vas a desarrollar. Entonces el área temática es muy general, por lo tanto es necesario especificar más lo que se desea investigar de esta área de interés. Así pues, toca definir entonces el objeto de estudio, es decir, el fenómeno de interés. El objeto de estudio es la cosa específica, el fenómeno que nos interesa, que es relativo al área temática. Se desprende de algo muy específico del área temática. Por ejemplo, si nuestra área temática es la biología molecular, un objeto de estudio en la biología molecular es el metabolismo mitocondrial. Otro ejemplo, la estética visual renacentista. Hay muchos aspectos a revisar acerca de la estética visual renacentista, pero un objeto de estudio que te podría llegar a interesar a ti es la mitología en el 480. En arquitectura urbana podríamos decir que te interesa la arquitectura y su relación con el arte urbano. Entonces puedes observar que tenemos nuestra área de estudio y aquí en el objeto de estudio es un suceso, una situación, un fenómeno muy específico que te interesa indagar o investigar en lo que respecta a esa área de estudio. Un fenómeno es una situación dada, algo que sucede y que al nombrarlo puedes establecer con precisión lo que quieres estudiar, indagar o investigar con la realización de tu proyecto. Un fenómeno tiene características que lo constituyen para que suceda y puedes describir sus aspectos. Determinar el objeto de estudio te ayudará entonces a centrarte en aquello que es tu real interés a desarrollar en el tema de tu proyecto. Luego tenemos el problema de investigación. ¿Qué necesitas o deseas indagar sobre ese objeto de estudio? Ya conocemos cuál es el fenómeno o suceso que te interesa respectivamente. Ahora lo que sigue es plantearnos preguntas acerca de qué cosa nos interesa de este fenómeno. Entonces el problema de investigación es una cuestión que se trata de aclarar para ampliar nuestro conocimiento en determinada materia o disciplina, que se resuelve por medio de la investigación. En el caso de las artes visuales, este problema se resuelve a través de la investigación visual. Se puede dictar un problema de investigación de dos maneras. A manera de pregunta, esta es la forma más sencilla de entender el problema. Pregúntate qué es lo que quieres saber y luego transformarlo a modo de declaración. Vamos a plantear esto a partir de algunos ejemplos para que se entienda de una mejor manera. Entonces, hace un rato planteamos que una de nuestras áreas temáticas es la estética visual renacentista y nuestro objeto de estudio, la mitología del 480. Una de las tantas preguntas que podríamos llegar a plantearnos acerca de la mitología en el 480 es ¿cómo se integra la mitología griega en la pintura del 480 italiano? Si transformamos esa pregunta a modo de declaración, quedaría de la siguiente manera: la integración de la mitología griega en la pintura del 480 italiano. Nuevamente quiero aclarar, esta es una de las tantas preguntas que puede haber alrededor de un objeto de estudio. Tú te puedes preguntar lo que sea acerca de tu objeto de estudio, pero sí es importante determinarlo primero como pregunta y luego a modo de declaración. Ejemplo 2, la arquitectura urbana con nuestro objeto de estudio, arquitectura y arte urbano. El problema es cómo crear una estética de arte urbano que genere identificación con la población de las colonias populares. A modo de declaración, crear una estética urbana que se identifique con la población de las colonias populares de la ciudad. Antes de continuar, te menciono que también cuento con mis cursos para entrar a las becas del Sistema Nacional de Creadores de Arte, así como para la de Jóvenes Creadores. Te voy a dejar los enlaces a ellas acá arriba, en el primer comentario y en la descripción acá abajo. Y para cada una de estas convocatorias cuento con 2 modalidades de asesoramiento 100% personalizados uno a uno, ya que todos los proyectos tienen necesidades distintas y por lo tanto requieren tratamientos específicos que no se pueden tratar en un curso virtual, pero que sí pueden ser descubiertas en un asesoramiento personalizado. Para ello cuento con 2 tipos de asesoría: el asesoramiento sencillo, que es una sola hora por videollamada para revisar tu documento de proyecto que ya debe estar redactado.
Es importante que esté redactado y completado porque en una hora no se puede resolver toda una postulación. Para eso te recomiendo que sigas todo mi curso para que tengas todos los puntos necesarios para completar tu documento de proyecto. Pero también cuento con mi acompañamiento completo, que es un plan de 5 sesiones de una hora donde yo personalmente te voy a ayudar a redactar cada parte de tu proyecto, a preparar tu CV y tus portafolios. Este acompañamiento completo está pensado para aquellas personas que pues no les gusta seguir un curso virtual y prefieren que una persona trabaje directo con ellos para lograr sacar todo el proyecto. Te voy a dejar un enlace directamente a mi WhatsApp acá abajo en el primer comentario y en la descripción por si tienes cualquier duda. Yo te voy a responder personalmente para que comencemos con cualquiera de estos asesoramientos. Los asesoramientos están abiertos todo el año, todos los años, no importa el momento en el que me contactes. Muchos artistas ya han ganado con mi asesoramiento y puedes revisar las entrevistas con los ganadores que te voy a dejar directamente acá arriba en el primer comentario y en la descripción. Puedes buscar también sus nombres directamente en el sitio web del sistema de creación y encontrar ahí las actas con los resultados porque esta es información pública, yo no escondo nada. Te dejo también ese enlace acá abajo en el primer comentario y en la descripción y también puedes revisar las opiniones en mi Facebook así como las historias destacadas en mi Instagram de academia.art. Pero también debo decirte que yo no te garantizo que vas a lograr entrar, eso no depende de mí y los lugares son limitados, pero sí te garantizo que vas a tener un proyecto bien redactado y con mayores posibilidades de ganar. Bueno, luego continuamos con el concepto, es decir, la idea principal que tratarás en tu proyecto. Un concepto es un símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada palabra de un lenguaje o un idioma y que corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, de objetos o de entidades abstractas, determinando cómo son las cosas. Vamos, en resumidas cuentas, es una unidad básica de toda forma de conocimiento. Los conceptos de tu proyecto son las principales ideas que quieres tratar en el desarrollo de tu trabajo. Todo proyecto tiene ideas principales, aunque tú no sepas reconocerlas ni verbalizarlas. Ahí están, existen aunque no las hayas pensado. ¿Por qué? Porque básicamente todas las cosas en el mundo transmiten una idea y han sido abstraídas a través de esas ideas en la noción cultural en la que nos encontramos. Por poner un ejemplo, de hecho siempre suelo poner este ejemplo. Tenemos un teléfono y este teléfono también está imbuido de conceptos. El concepto principal del teléfono es comunicación, porque la función principal de este aparato es podernos comunicar con aquellas personas con las cuales tenemos redes sociales. Y efectivamente, una red social no se refiere a ese lugar donde tomas fotos de tu comida favorita y las subes para que todos quedemos impactados. Las redes sociales se refieren a todas las personas con las que nos relacionamos. La manera más fácil de determinar los conceptos principales es analizando la pregunta o sentencia que estructuraste en el problema de investigación. Vamos a continuar con los ejemplos para hacer esto más asequible. Tenemos nuestro área temática de estética visual renacentista con su objeto de estudio, la mitología en el 480. Nuestro problema, la integración de la mitología griega en la pintura del 480 italiano. Los conceptos centrales son entonces la mitología griega y el 480 italiano. La mitología griega siendo el objeto principal que estamos analizando y el 480 en segundo lugar porque estamos tratando de revisar cómo la mitología griega se introdujo en el 480 italiano. Es decir, lo que se trata de encontrar aquí en el concepto es cuáles son los sujetos de nuestra investigación. Si lo entendemos como eso, como los sujetos, vamos a poder captarlos más fácilmente. En nuestro segundo ejemplo tenemos la arquitectura urbana como área de estudio, luego tenemos la arquitectura y el arte urbano como nuestro objeto de estudio y nuestro problema, crear una estética urbana que se identifique con la población de las colonias populares de la ciudad. Entonces los conceptos centrales tratando de identificar a los sujetos de este problema es la estética urbana y las colonias populares. Lo principal, la estética urbana, porque es lo que vamos a tratar de integrar a las colonias populares. Y finalmente lo que sigue, y me disculpo porque no le cambié los números
a cada una de las secciones en esta ocasión. Pero bueno, lo que sigue es determinar el tema, ya para finalizar. ¿Cómo enunciar el tema de tu proyecto? Bueno, pues el tema se obtiene simplemente determinando un concepto principal y uno o dos secundarios, a partir de el objeto de estudio, los conceptos y el problema de investigación. Estos tres aspectos que hemos analizado con anterioridad son aquellas fuentes a partir de las cuales va a surgir el tema de tu proyecto. Y bueno, yo te sugiero que no pase de 3, es decir, el concepto principal que debe de ir al inicio de la sentencia y 1 o 2, porque si ya lo comienzas a hacer a 4 o incluso a 5, es que en realidad no estás teniendo claridad acerca de tu tema y debes de volver a revisarlo y reducirlo. Quiero ser muy claro en esto para que seas concreto. El tema de tu proyecto debe de ser algo concreto, no un párrafo ni un discurso eterno que luego solemos dar los artistas cuando nos preguntan de qué trata nuestro proyecto y la persona solamente quiere saber algo rápido y sucinto. Si no sabes declarar de una forma muy corta tu proyecto, en realidad no lo estás entendiendo. Por lo regular, obtendrás tu tema simplemente uniendo los dos conceptos que determinaste como principales en tu investigación. Sin embargo, esto no es una regla y tú debes de determinar lo que es principal para ti en la determinación de ese tema. Lo importante es que al final tengas bien claro tu tema. Esta es igualmente una guía, pero tú tienes la decisión final. Aquí te puse muchos pasos, te puse muchas cosas muy estrictas, te vuelvo a repetir, yo soy como muy racional, pero al final la idea es que tú estés satisfecho con lo que estás diciendo, no que me creas a mí y tampoco que sigas este proceso como si fuese una regla impositiva, ¿no? Tú también tienes tu criterio y debes utilizar. Entonces, utilizando nuevamente los ejemplos anteriormente dichos, tenemos la estética visual renacentista, la mitología en el 400, siendo nuestro problema la integración de la mitología griega en la pintura del 400 italiano, y los conceptos centrales, la mitología griega y el 400 italiano. Siendo así, nuestro tema es el siguiente: la mitología griega en el 400 italiano. Ahora, aquí podemos ser más específicos, ¿no? Quizá podríamos agregar otras cosas que ayuden a entender mejor esto. La mitología griega, siendo un poquito más específicos, en la pintura del 400 italiano. Aquí, de hecho, cambia un poquito el concepto central secundario, porque entonces podríamos decir que el concepto secundario es pintura del 400 italiano. En nuestro segundo ejemplo tenemos la arquitectura urbana como arquitectura y arte urbano, siendo nuestro problema crear una estética urbana que se identifique con la población de las colonias populares de la ciudad. Conceptos centrales, estética urbana y colonias populares, quedando así nuestro tema como estética urbana para colonias populares. O también podríamos ponerle otra palabra al inicio para que se entienda un poquito mejor: el desarrollo de una estética urbana para colonias populares. Así pues, la redacción adecuada de un proyecto exige que sepas utilizar las palabras adecuadas con claridad, para que en primer lugar tú tengas claridad en tus ideas y en segundo lugar para que quien lo lea tenga claridad de tu proyecto. Nuevamente, si tú no sabes entender tu propio proyecto, va a ser más complicado que se lo des a entender a otra persona. Y pasa y resulta que cuando participas en una competencia para obtener una beca de producción artística, tienes que hacerle ver con palabras al jurado que tu proyecto es un buen proyecto y que puedes realizarlo y que tú lo entiendes bien. Así que por esto es esencial el uso de las palabras adecuadas. No solamente para que tú lo entiendas, sino para que el jurado pueda entenderlo mejor y por tanto tengas más posibilidades de ser aceptado en la beca. ¿Te ha gustado y te ha servido toda esta información? Entonces te invito a dejarme una donación en mi perfil de Buy Me a Coffee. Vas a encontrar los enlaces en el primer comentario y en la descripción acá abajo. Aquí va a aparecer el siguiente video del curso para que continúes aprendiendo. De este lado también va a aparecer el botón de suscripción. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Igualmente puedes hacer este curso desde mi sitio web decademia.com, donde te proporciono materiales, cuestionarios y guías para que consolides todo lo aprendido, y también vas a poder encontrar mis cursos en autogestión artística. Ahora sí, nos vemos en la próxima.